Si crees en la paz y la armonía, aquí hay un lugar para ti. ¿Son totalmente diferentes la ciencia y la religión? Esta es una pregunta que me hicieron y que se me hizo bastante interesante. Primero, vamos a dar una definición sencilla de cada una. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de lo que se deducen principios y leyes generales que pueden ser reproducidos y que son comprobables experimentalmente. La religión, en cambio, es un conjunto de creencias, comportamientos y valores éticos y sociales, a través de los que una comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Estas son unas definiciones simples, ya que existen innumerables y mucho más complejas de cada una de ellas. Pero nos sirven, ya que lo que quiero resaltar en este punto son dos cuestiones. 1. La ciencia es el conjunto de conocimientos. Y 2. La religión es un conjunto de creencias. Es decir, que una son conocimientos y la otra creencias. Parecería en primera instancia que existe una barrera infranqueable entre las dos, que se contraponen inevitablemente y que debemos optar por una o por otra, sin términos medios, y que al aceptar una se debe desechar la otra. Sin embargo, veremos que realmente no es así, ya que hemos considerado erróneamente que creer y conocer son irreconciliables. En el pasado, cuando se empezó a estudiar sobre la materia, ésta se consideraba sólida y se consideraba que al dividirla una y otra vez se debía de llegar a un punto en que ya no se pudiera dividir más sin perder sus propiedades. Así se llegó al concepto de molécula y más aún se llegó al concepto de átomo, como la partícula de materia más pequeña posible. Con este concepto y con el modelo de un núcleo formado por protones y neutrones y con electrones girando a su alrededor, se concibió cómo estaba formado el universo. Sin embargo, con nuevas investigaciones se ha podido comprobar que existen otras partículas más, lo cual hace más compleja la situación. Además, mientras más ahondan en el tema, se ha descubierto que la materia no es sólida como se pensaba, sino que está formada de ondas y que la mayor parte de los sólidos está formado por espacio vacío. Esto es fascinante y raya en lo mágico. Mientras más se busca, más se encuentra. Cuando veo acerca de la teoría del Big Bang, no puedo dejar de recordar el origen del mundo narrado en varios libros religiosos, que hablan que al principio no había nada y entonces empezó la creación. La verdad, ambos suenan similares. El Big Bang, las teorías religiosas, cada uno a su estilo. ¿Cuántos científicos o inventores no cuentan sus experiencias de haber recibido prácticamente de la nada la inspiración de sus conocimientos o inventos, que mientras dormían o en momentos de contemplación o ensoñación, les llegó así nada más, sin saber bien ni quién ni cómo? Por otra parte, se ha pensado que las religiones están en contra de la ciencia, cosa más equivocada. Son innumerables los casos en los que frailes, sacerdotes u otros clérigos han aportado significativos avances a la ciencia, en física, química, matemáticas e inclusive astronomía.
De hecho, el Vaticano cuenta con su propio observatorio astronómico, que forma parte del Instituto de Investigación Científica de la Santa Sede. Y no es que actualmente el Vaticano se haya interesado en la ciencia, ya que el Telescopio Vaticano es uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. Se remonta a la segunda mitad del siglo XVI. En 1578, el Papa Gregorio XIII construyó en el Vaticano la Torre de los Vientos, encargando a los jesuitas, astrónomos y matemáticos del Colegio Romano la reforma del calendario promulgada después de 1582, para hacer el calendario gregoriano. Desde entonces y hasta la fecha, la Santa Sede no ha dejado de apoyar la investigación astronómica. Es más, el primero en clasificar las estrellas según sus espectros fue un astrónomo jesuita, el padre Angelo Secchi. Desde hace mucho tiempo se ha tachado a la religión de condenar a la ciencia, pero el Papa León XIII, en 1891, fundó el Observatorio de la Colina Vaticana, detrás de la Basílica de San Pedro. Esto para acallar el mito de que la Iglesia estaba en contra de los avances científicos. El observatorio funcionó en el Vaticano poco más de 40 años, con la dirección y personal de varias órdenes religiosas. En 1910, San Pío X amplió los espacios del observatorio. Ya para los años de 1930, la iluminación artificial de la ciudad de Roma afectó a los astrónomos el estudio de las estrellas más débiles, por lo que el Papa Pío XI trasladó el observatorio para las colinas Albani, a unos 35 kilómetros al sur de Roma, y en 1935 fue refundado y manejado por los jesuitas un moderno observatorio con 3 nuevos telescopios, además de un laboratorio astrofísico para análisis espectroquímicos. En este lugar se realizó una importante investigación sobre las estrellas variables, y en 1957 se desarrollaron nuevas técnicas para la clasificación de las estrellas según sus espectros. Investigación todavía en curso en el observatorio. Así, ya para el año de 1981, nuevamente por el crecimiento de Roma y la interferencia de la luz de la ciudad, se fundó un segundo centro de investigación, el Vatican Observatory Research Group, VORG, en Tucson, Arizona, con astrónomos del Vaticano, quienes pueden acceder a todos los modernos telescopios situados en la zona. En 1993, en colaboración con el Observatorio de Stewart, concluyó la construcción del Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada, VAT, que fue colocado en el Monte Graham, en Arizona, el mejor sitio astronómico del continente norteamericano. El VAT es el primer telescopio óptico infrarrojo. Aquí se realizan modelos cosmológicos, clasificaciones espectrales de estrellas peculiares, distribución de estrellas ricas y pobres en metales, estrellas binarias con cambios de materia, material presente en las nubes oscuras en las que se forman nuevas estrellas, polvo que rodea las estrellas jóvenes, historia de la ciencia y otros. El observatorio desarrolla estos programas en colaboración con muchos institutos astronómicos internacionales como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Finlandia, Italia, Lituania, Sudáfrica y Estados Unidos,
y es miembro de la Unión Astronómica Internacional y del Centro Internacional de Astrofísica Relativística. En 1987, el Observatorio Vaticano, con la colaboración del Centro para la Teología y las Ciencias Naturales de Berkeley, California, dio una serie de seminarios interdisciplinarios sobre la acción divina en perspectiva científica desde el punto de vista de la ciencia, la filosofía y la teología. En la biblioteca que tienen en Castel Gandolfo cuentan con 22,000 volúmenes con una colección invaluable, valiosísima de libros antiguos. Nada más ni nada menos de, no se van a imaginar los autores: Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, Brahe, Clavio, Secchi. También cuentan con una importante colección de meteoritos que han dado valiosas informaciones del inicio del sistema solar. Las investigaciones realizadas se publican en revistas internacionales. El informe anual se envía a 400 institutos de todo el mundo. Casi cada 2 años se organizan encuentros internacionales que tienen como invitados a cerca de unos 20 científicos. Desde 1986 se organiza en Castel Gandolfo de manera bianual una escuela de astronomía con 25 estudiantes de todo el mundo. Por lo que podemos ver, no es cierto que las religiones no acepten o desacrediten sistemáticamente a la ciencia. Ellos también han formado parte del conocimiento que poseemos actualmente. Por otro lado, tampoco es cierto que los científicos no puedan practicar una religión si así lo deciden. No porque algo sea descubierto por la ciencia deja de ser maravilloso o pierde su magnificencia. Creo que, como han advertido también muchos científicos, se encuentra un orden y precisión dignos de llamar la atención. El hombre debe estar en equilibrio entre la razón y la espiritualidad. Creo que esto es lo que brinda la paz y la armonía en nuestras vidas. Para llevar una buena vida, no es necesario tener grandes conocimientos en la ciencia o la teología. Eso se lo dejamos a los estudiosos en cada materia. Claro, si te gusta algo mucho, adelante, estudia todo lo que quieras. Pero hablando de la vida cotidiana, te puedo decir que disfrutamos mucho de los beneficios que nos brindan los conocimientos de otros. Por ejemplo, el caso de la electricidad. Tienes el conocimiento mínimo para poder entrar a un cuarto oscuro, tantear dónde debe de estar el apagador, oprimirlo y encender la luz. Con esto es más que suficiente. Es muy probable que no conozcas exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, lo hiciste. No hiciste preguntas, no pensaste, ¿va a aprender o no va a aprender? Actualmente tenemos mayor aprobación y confianza en las cuestiones físicas que en las cuestiones espirituales. Esto es porque nos hemos desconectado del mundo espiritual y nos hemos materializado mucho más. De igual forma, prendemos un carro y nos ponemos a conducir. Lo intentamos a la primera, ensayamos y cada vez dominamos mejor la conducción. Pero lo intentamos, practicamos. Pero cuando se trata de lo espiritual, mucha gente antes de intentarlo empieza a cuestionar. Dicen que ¿por qué? Que eso no existe. ¿Dónde están las pruebas que son supercherías? Que primero se lo demuestren y luego lo intentará. Y aún dándole pruebas o testimonios de que sí funciona, también dirá que son pruebas falsas. En fin, que lo desechan antes de siquiera probarlo. Esto pasa
porque hay mucha gente que ha ido perdiendo ese contacto con su parte espiritual. Esto lo podemos ver. Hace mucho tiempo en los textos sagrados se habla de esto. El ser humano era el amo de la creación y las bestias reconocían al ser humano como un ente superior y lo respetaban y no lo atacaban. Y el ser humano también respetaba a la naturaleza. Pero a través del tiempo perdimos esa calidad divina y nos podemos percatar cómo los ataques de los animales son cada vez mayores hacia nosotros, porque hemos involucionado y estamos bajando de nivel. Ya no somos los seres divinos. Nuestra parte animal se está cristalizando y tapando nuestra parte espiritual. Por eso vemos tantos abusos que cometen los hombres en contra de la naturaleza y contra sí mismos. Es por eso que los que tienen esa parte espiritual latente y aún la sienten en su interior, la deben de cultivar, para que renazca y volvamos a recuperar esa divinidad. Aquellos que han probado el actuar por medio del Espíritu han experimentado sus beneficios y han comprobado que es mejor que actuar con la fuerza bruta. Es necesario utilizar la parte espiritual. Lo que no se usa se atrofia y puede llegar el punto en el que ya no se pueda retomar. La habilidad y pericia de un conductor depende de la práctica y constancia. Si bien es cierto que el conocimiento es necesario, es fundamental reconocer que sin práctica lo escrito es letra muerta. Esto lo digo porque mucha gente obtiene resultados que considera pequeñitos en comparación con lo que quisiera, pero depende del nivel de espiritualidad lo que obtendremos a cambio. Es curioso, pero los que obtienen mejores resultados son aquellos que tienen despierta esta semilla de fe. Los menos avanzados suelen ser los más desesperados y los que más se quejan, lo que los hace atrasarse más. Los que son avanzados espiritualmente pueden realizar actos que parecen increíbles a los ojos de los demás y que estos, al no poder hacerlos, creen que no son posibles. Tan sencillo como lo siguiente. Un atleta es capaz de hacer cosas tan increíbles como levantar un peso de 461 kilogramos sin ningún tipo de ayuda. Pero habrá personas que no están entrenadas, que dirán que eso no es posible, que debe haber trampa. Y esto es porque miden la fuerza que ellos tienen, ya que una persona normal puede levantar quizás solo un poco más de 120 kilogramos. Y sí, esto parece sobrepasar la capacidad de cualquier ser humano. Otro atleta ostenta el récord de correr los 100 metros planos en 9.63 segundos, cuando una persona normal lo hace en 15 segundos. Por más que lo intente, no alcanzaría ese récord, por lo que parecería imposible que alguien lo hubiera hecho. Podríamos seguir con proezas y proezas de carácter físico que sabemos que son ciertas, pero no por eso dejan de ser espectaculares y asombrosas. Pues igual pasa con la cuestión espiritual. Pero como ya dijimos, esa parte está un poco menos entrenada y dudamos más de lo que podría ser capaz de realizarse por ese medio. Pero en realidad no es necesario hacer proezas en el ámbito espiritual. Ni siquiera se tiene que competir con nadie. No se trata de demostrar avances, cualidades, poderes o cosas extravagantes. Se trata de que la paz y armonía formen parte de nuestro diario vivir, de todos los momentos de nuestro día.
Con esto empezamos a describir que en lo cotidiano se encuentra lo extraordinario, que en lo sencillo está lo mejor y que nuestro mejor regalo es el hoy. Empieza con dar gracias al Creador, como tú lo concibas, en hablar con Él como el mejor amigo, Padre que puede existir, que Él ha estado junto a ti siempre, que ha respetado tus decisiones y manera de vivir, y que está dispuesto a derramar sus bendiciones sobre tu vida, si tú se lo permites. Cuando te digo que si tú se lo permites, no me refiero a que lo digas nada más, sino que lo digas de veras, de corazón, con ganas. Es como cuando te encuentras de paso con un amigo que no ves desde hace mucho tiempo y te dice que vayas a verlo, que lo busques, y tú le dices que sí. Y durante todo ese tiempo que duró ese breve momento, le dices que sí, que lo buscarás y que lo visitarás. Pero después de que sigues por tu camino, ya no lo buscas y no lo visitas nunca. Solo cuando te lo vuelves a encontrar de manera fortuita, le prometes verlo, pero no lo haces. Acompáñate de tu Creador en cada momento de tu vida. Acostúmbrate a hablarle, no lo dejes. No busques donde te malaconsejan, donde te van a dar la espalda, donde al final te sentirás solo. Busca en lo bueno, que te dará lo bueno. La parte espiritual es verdadera. Te sorprenderían los hallazgos científicos que han realizado al respecto, así como los sorprendidos que están cada vez más médicos sobre sucesos fuera de lo normal que están pudiendo constatar. De igual forma, considera que en todas las civilizaciones, por grandes o pequeñas que sean, de cualquier continente, han tenido el concepto de Dios. Es por algo en nuestro interior sabe más de lo que pensamos. ¿Cómo podemos dejar pasar por alto todo esto? Lo que sentimos cuando vemos un amanecer, un atardecer, las aves volando, la sonrisa inocente de un niño. Son llamados a recordar nuestra parte divina, que quiere salir por tus ojos y mostrarte lo maravilloso que eres. Vamos a continuar platicando sobre este tema tan maravilloso, ya que es importante que lo tengamos siempre presente, que se manifieste de forma cada vez más y más consciente, hasta que habite en y entre nosotros. Acompáñanos en este viaje de vida, para que se hagan realidad tus ilusiones y atraigamos desde lo simple y lo cotidiano hasta lo trascendente. Pero les digo que un día la ciencia le dará la razón a la religión y la religión le dará la razón a la ciencia.